Hola mis hermanos y amigos, vamos entonces a analizar en esta tarde, aquí estamos en una tarde de viento, una tarde de buen clima, para poder llegar a profundizar sobre este tema de los 144.000, analizar si el número es literal o simbólico, y pues también llegar a una comprensión de la identidad de estas personas, de saber a qué grupo realmente corresponde y dónde van a estar ubicados. Entonces empecemos con el análisis de quiénes son los 144.000 y vamos a empezar con el capítulo 7 del Apocalipsis, que es donde se hace la primera mención de este grupo. Entonces de los versículos 1 al 3 podemos parafrasear un poco de que están cuatro ángeles sobre los cuatro ángulos de la tierra, pero se les pidió de que detuvieran, ¿cierto?, esos vientos de destrucción, como dice el versículo 3 al final, noten lo que está subrayado, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, para poder de que se desataran esos vientos de juicio, tendría que esperarse a que fueran sellados ciertas personas. Al parecer, estamos hablando entonces de un grupo especial, pero entonces vamos a empezar a detallar ese grupo. El texto nos dice entonces en los versículos 3 y 4 de que serían sellados en la frente estos esclavos de Dios. Y dice el apóstol Juan que oyó el número 144.000. Entonces hay textos afines. La idea es que nosotros vayamos comprendiendo la Biblia con la misma Biblia, o sea, que un texto nos explique otro texto. Entonces, esos que están sellados en la frente también aparecen en Apocalipsis 22, 3 al 5, y dice que son los que reinarán. Entonces, si en el mismo Apocalipsis se nos habla en dos ocasiones de los que son sellados en la frente y dice que van a reinar, entonces ya estamos hablando de un grupo que tiene cuyo objetivo ser reyes. Y sabemos que en la Biblia Jesús, cuando habló de reinar, también habló de sacerdocio. Entonces son reyes y sacerdocio. Hay otro texto más que es el Apocalipsis 3:12, donde también se habla de cómo se les escribiría o se les sellaría ese nombre a estas personas. Bueno, ahora pasamos a lo que es un texto clave que del versículo 3 dice, porque estamos hablando del sellamiento, ¿no? Entonces alguien podría decir, ese sellamiento corresponde únicamente cuando vaya a llegar el fin, cuando va a llegar al Armagedón. Pues resulta que no. Cuando vemos los textos de referencia en el Nuevo Testamento, como 2 Corintios 1, aquí los puede ver, 2 Corintios 1:22, donde dice Pablo a los cristianos de esa congregación que él también nos puso su sello. Dice Efesios, después de que ustedes creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo. Y Efesios 4:30, al Espíritu Santo de Dios con el cual han sido sellados. Entonces, ese sellamiento que se hace con el Espíritu Santo no es solamente para el tiempo del fin, sino que arrancó desde el siglo I. En resumen, los cristianos primitivos de la primera congregación de Jerusalén en adelante, desde el Pentecostés en adelante, empezaron a ser sellados, empezaron en ese sellamiento. Entonces, cuando Apocalipsis 7 habla de los vientos de juicio y hay que esperar a que se sella unos esclavos de Dios, obviamente está hablando de un resto que queda de ese grupo, porque ya el sellamiento venía desde el siglo I, como vemos ahí en los versículos que tenemos de referencia. Pero entonces examinemos un poco el aspecto numérico. Ya de por sí, si habla de un sellamiento, nos está hablando de que es un número determinado de personas que se va a sellar. Pero el Apocalipsis 7:4 es mucho más específico, porque dice, y oí el número de los que fueron sellados, 144.000. Entonces es interesante algunos textos que podemos extraer del Nuevo Testamento, como Romanos 11:12, donde se habla de cuando su número esté completo. En los versículos 25-26 dice que hasta que entre el número completo de gente de las naciones, y el Apocalipsis 6:11 nos dice hasta que se completara el número. Entonces noten como siempre en estos versículos se habla de completar un número, y después en el Apocalipsis 6:11 nuevamente ya en el ámbito profético del Apocalipsis se habla de completar ese número.
y entonces ya se reitera en el 7.4, hay que ver la secuencia de esto, se reitera que Juan oye el número y son 144.000, o sea, estos aspectos, el sellamiento de determinado grupo de personas y que Juan escuche el número, nos indican que ese número es literal. Digamos, no sería lógico todos estos aspectos de estas expresiones de completar un número y de escuchar un número si el número no fuera literal. Y es más, hay algo que todavía nos hace creer mucho más de que el número tiene que ser literal, que es el Apocalipsis 7.9, donde se habla después de otro grupo, pero ya dice que este grupo es incontable, dice que es una gran muchedumbre tan numerosa, una gran multitud que no se podía contar. Entonces sería ilógico pensar de que en el otro grupo hay un número definido, un número que se escucha y un número que se tiene que completar. Sería ilógico pensar que fuera un número indeterminado como el de la gran muchedumbre, que sí dice que no se puede contar. Entonces, la lógica, por mero raciocinio, mero discernimiento y perspicacia, es de que el número tiene que ser literal. Entonces, ahí ya sacamos una especie de primera conclusión. Y hoy el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces aquí viene otro problema, y es un asunto donde hay diversidad de creencias y diversidad de interpretaciones. Esos 144.000 sellados de todas las tribus de Israel son israelitas naturales, o sea, son israelitas de la nación de Israel propiamente dicho. Algunos dicen que son realmente de las tribus de Israel porque parece que el texto lo dijera de manera literal, pero recordemos que el Apocalipsis combina expresiones literales con expresiones simbólicas. Alguien podría decir, pero ¿cómo va a combinar lo mismo en un solo versículo? Pero recordemos que los versículos no fueron inventados por los apóstoles cuando escribieron el Apocalipsis, por el apóstol Juan. No, la numeración vino siglos después. Entonces, cuando Juan escribe su Apocalipsis, él lo escribe sin numeración. Y él escribe constantemente tanto cosas literales como simbólicas entremezcladas. Entonces no sería extraño que en el mismo versículo él dijera un número literal que se escucha, pero después se refiera a esas personas como algo simbólico o espiritual. ¿Por qué digo yo de que hay infinidad de interpretaciones? Venga, me hago aquí un ladito. Bueno, veamos lo que dice una de las páginas católicas más reconocidas acerca de cómo interpretan este texto. Los 144.000 marcados son todos del pueblo de Israel. Entonces aquí dicen que son del pueblo de Israel, porque a continuación habla de una multitud que son de ya pueblos y razas. El número 144.000 hay que entenderlo en sentido simbólico, de acuerdo con el carácter del Apocalipsis y no con un valor matemático exacto. Entonces aquí dicen, van contra la lógica que habíamos examinado de que sea un número literal el 144.000, pero nos interesa el detalle, lo que comentan de que esos 144.000 son de las tribus naturales de Israel. ¿Por qué? Del pueblo de Israel. Porque el mismo catolicismo constantemente se contradice a sí mismo. Porque si vamos a la Biblia Serafín de Ausejo, que es una Biblia católica, una Biblia reconocidamente católica, en una de sus notas nos dice que, aparte de que el número es simbólico, en eso sí coinciden con la página Catholic.net, pero nos dice, la mención de las 12 tribus debe también entenderse simbólicamente. En el nuevo pueblo de Dios no hay ya diferencia entre judíos y gentiles. El Israel según la carne no desempeña ya ningún papel especial en el nuevo Israel de Dios, compuesto de judíos y gentiles con igualdad de derechos. Entonces, mientras la página católica nos dice que son israelitas naturales, tribus literales de Israel, aquí ya nos dicen que no, que es simbólico, que debe entenderse de manera simbólica, que es una mezcla entre judíos y gentiles que hacen parte del nuevo pueblo de Dios o el nuevo Israel de Dios. Bueno, nosotros personalmente con esta interpretación estamos de acuerdo, pero aquí el punto es de que entre católicos ellos mismos se contradicen. Entonces vamos a ver qué nos sigue diciendo otros comentarios, como por ejemplo el de la Reina Valera 95. El número 144.000, 12 por 12 y por 1000, representa la totalidad del pueblo de Dios, 12.000 sellados de cada tribu. Probablemente se refiere a la misma multitud citada en 7:9 al 17. Es interesante porque entonces ya aquí, aparte de que nos dice también que el número representa la totalidad del pueblo de Dios, que es un número simbólico, ya aquí se nos quiere dar a entender de que tanto los 144.000 como la gran multitud son el mismo grupo. Entonces eso traería muchos problemas, ¿no? Como el que mencionamos ahora.
¿Cómo pueden ser un solo grupo si uno se dice que es un número definido y el otro se dice que es indefinido? No tiene lógica. Comentario adventista, los 144.000 y la gran multitud del capítulo 7 son dos descripciones del mismo grupo de personas. Entonces, los adventistas también creen que hacen parte del mismo grupo, que son un solo grupo en realidad. Comentario de William Barclay. Bueno, aparte de que también habla del número como simbólico, dice, la enumeración de términos de las 12 tribus de Israel no quiere decir que esto se refiera exclusivamente a los judíos. Uno de los pensamientos básicos del Nuevo Testamento es que la iglesia es el verdadero Israel y que el Israel nacional ha pasado todos sus privilegios y promesas a la iglesia. Entonces, nuevamente, este coincide con otro comentario que vimos de que los 144.000 realmente representan a la iglesia en su totalidad. Una iglesia ya espiritual, un Israel espiritual. Interesante, ¿no? Interesante lo que estamos viendo aquí con estos comentarios. Aparte de eso, Barclay también nos dice, aparte de decir que esa es la iglesia del Israel de Dios, esos 144.000, dice, aunque este pasaje se presente en términos de las 12 tribus de Israel, se refiere a la iglesia de Dios, el nuevo Israel, el Israel de Dios. Entonces ahí ya vemos, y él cita textos claves, ¿no? Que son Romanos 2.28, donde no es judío el que lo es exteriormente, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Textos que nos demuestran cómo el apóstol Pablo explicaba de que ya no había un Israel literal, sino un Israel de Dios, un Israel espiritual. Entonces termina, otro comentario es el de Matthew Henry, dice, aquí está figurada la iglesia universal bajo el tipo de Israel. ¿Por qué me parece interesante este comentario? Porque habla de que la iglesia universal está figurada en los 144.000, pero bajo un prototipo israelita, o sea, bajo un esquema de 12 tribus. Me pareció muy interesante ese punto, ¿no? Porque eso explicaría por qué, aunque los 144.000 son personas de todos los lugares y no israelitas naturales solamente, por qué están esquematizados bajo ese asunto de las 12 tribus, ¿no? Que de hecho lo de las 12 tribus del libro de Apocalipsis no coinciden con las 12 tribus de Números y Deuteronomio del Antiguo Testamento. Entonces, al no coincidir, se entrevé que tiene un sentido diferente, ¿no? Bueno, ¿por qué llegamos a la conclusión entonces de que estos 144.000 no son israelitas naturales, sino un Israel de Dios, un Israel espiritual que se compone de judíos y gentiles? Vamos a ver las pruebas. Ya yo le mostré comentarios de otros que también creen lo mismo, ¿no? Que creen que son un grupo combinado de judíos y gentiles y que son un Israel de Dios. O sea, no somos los testigos de Jehová los que nos hemos inventado que los 144.000 sean el Israel de Dios. Ya vimos comentarios de personas muy importantes que lo han dicho también. Y no es porque sean importantes, es porque demuestra de que se puede llegar también a esa conclusión. Entonces, textos que nos indican que es el Israel de Dios. Primero, Mateo 21:43. Jesús le dijo claramente a los judíos que ya el reino de Dios les sería quitado a ellos y se le daría una nación que produjera frutos. Entonces el Israel natural, el Israel literal, ya no tiene derecho a componer el reino de Dios y a componer esos 144.000 que van a reinar en el cielo. Ellos ya no tienen ese derecho, lo perdieron al rechazar al Mesías. Hechos 15, 14, 17, entonces Pedro complementa lo que dijo Jesús al decir que Dios se dirigió a las naciones para sacar un pueblo para su nombre. Entonces, ese nuevo Israel, ese Israel espiritual, es ese pueblo que menciona Pedro ahí en Hechos, que se compone ya de judíos y gentiles. Primera de Pedro 2.9 también es clave porque lo que se le dijo en eso a la nación de Israel, se le dijo ahora al pueblo cristiano. Son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo propiedad especial. Eso exactamente se le había dicho al Israel natural. Pero ahora se le está diciendo a la congregación cristiana, compuesta de judíos y gentiles. Entonces por eso Romanos, capítulo 9, 6 y 2, 28, 29, ya nos dicen de que ya no hay, de que ya es un judío espiritual, no bajo circuncisión, sino bajo espíritu al ser parte del pueblo de Dios, que es el pueblo cristiano compuesto ya de judíos y gentiles. Entonces eso confirma de que el Israel de Dios mencionado en Gálatas 6, 16, ya no es el Israel natural, sino un Israel espiritual. Pero hay una prueba todavía más contundente. Vamos a verla. Yo hice un esquema acá, a ver dónde me ubico yo para no estorbar el esquema. Entonces yo construí este esquema en base a lo que dice Pablo en Romanos 11, donde habla del olivo espiritual. Entonces él dice que hay un olivo, él menciona que tiene ramas y que esas ramas originalmente eran todas judías, pero que a causa de la desobediencia de los judíos, muchas de esas ramas fueron podadas
y se les injertó a esas ramas del Israel natural, a esas ramas naturales, se les insertó el acebuche, ¿cierto? A su debido tiempo, dice el versículo 11, debido al paso en falso que dieron los judíos naturales. Entonces ya este olivo, ¿cierto? Este olivo que se representa en el capítulo 11 de Romanos se compone de ramas tanto de judíos como de personas de las naciones. Ramas naturales y ramas injertadas. Israel natural y el acebuche. Entonces, ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué tenemos que ponderarlo? Porque el versículo 26 nos dice que de esta manera, construyendo este olivo por medio de los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, así todo Israel sería salvo. Entonces, cuando habla de así todo Israel será salvo, se refiere a un Israel compuesto ya de ramas naturales y de acebuche, ramas injertadas. Entonces ya la nación de Israel no tiene nada que ver con ese grupo de los 144,000 que son sellados y que van a reinar, no, ahora ya el pueblo de Dios se compone de ambos pueblos, tanto de judíos naturales como los injertados que son los gentiles. Y aquí hay dos textos que me parecieron muy llamativos, ¿no? Porque Efesios 2:12 dice que los gentiles anteriormente estaban separados del Estado de Israel, pero ahora en unión con Cristo dice que los gentiles ya hacen parte de esa nación de Israel, pero ahora una nación Israel espiritual. Dice porque Dios hizo de los dos grupos uno solo, por medio de la sangre de Cristo. Se hizo de los dos grupos uno solo, como veíamos ahora en la ilustración del olivo. Y Santiago 1:1 también es muy importante porque Santiago 1 dirige su carta a las 12 tribus que están esparcidas por todas partes. Parecería que se estuviera dirigiendo a los judíos literales y naturales. Pero en el versículo 18 ya se dirige a la congregación cristiana en general. Está demostrando que la carta va dirigida a la congregación cristiana en general al decir que ellos son las primicias. Y ahora vamos a ver más adelante ese asunto de las primicias porque eso también nos va a dar la clave para entender aspectos de los 144,000. Bueno, ya dejamos el capítulo 7 de Apocalipsis y pasamos al capítulo 14. Entonces en el capítulo 14 ya vemos cómo el apóstol ve de pie al Cordero sobre el monte Sión y con él estaban siendo... A ver que esto se me está como moviendo. Y dice que estos 144,000 que estaban de pie en el monte Sión tenían en su nombre el de su padre escrito en sus frentes. Lo mismo que veíamos ahora en el capítulo 7, ¿no? Tiene una misma característica. Pero ahí hay un detalle interesante, que es que están de pie sobre el monte Sión. Entonces, me voy a hacer aquí al ladito de este texto que dice Hebreos 12:22. Es interesante este texto porque dice que ese monte Sión es una ciudad del Dios vivo, es la Jerusalén celestial. Entonces, cuando ellos dice que están de pie sobre el monte Sión, están en el cielo, significa que están en el cielo. Y hay varios textos que confirman esa ciudadanía celestial de los que son sellados y escogidos, de los que reciben ese llamado para ir al cielo a reinar, como veíamos en los dos capítulos de Apocalipsis. ¿Por qué sabemos de que estos 144,000 van a reinar? Por la característica que habíamos visto ahora, ¿no? Y todos estos textos que tengo acá confirman de que a estos sellados del siglo I se les prometió reinar con Cristo. Y el Apocalipsis complementa que reinarán por 1000 años con Cristo. Y el Apocalipsis 5, 9, 10 es importante porque nos menciona de que reinarán sobre la tierra. Entonces, sobre la tierra habrán personas, habrán súbditos, según ese texto. Bueno, 1 Corintios 6:2 dice que los santos van a juzgar al mundo. Y Daniel 7:18 menciona a los santos del Supremo que recibirán el reino para siempre. Entonces, noten cómo se habla siempre de un grupo que va a reinar sobre otros. Y Apocalipsis 5, 9, 10 dice que es sobre la tierra. Entonces hay un grupo que va a reinar y van a hacerlo sobre la tierra. Detalles importantes para tener en cuenta. Pero entonces el texto del versículo 4 del capítulo 14 nos habla de que estos no, son los que no se contaminaron con mujeres, de hecho son vírgenes. Es curioso porque cuando he debatido este tema, cuando lo he dialogado con muchos evangélicos y católicos, ellos insisten en que estos 144,000 son hombres y son vírgenes literalmente. Pero cuando vemos en la Biblia textos como Santiago 4:4, vemos de que se habla de un adulterio espiritual. Esta virginidad tiene que ser una virginidad espiritual, la que tienen estos sellados y escogidos.
sería algo muy gnóstico y muy encratita para que Dios escogiera 144.000 personas, hombres vírgenes meramente. O sea, tendríamos que entrar en una mentalidad muy gnóstica para poder creer que eso fuera literal. Pero hay textos que confirman que esa virginidad es espiritual, o sea, no es solo por decirlo, ¿no? Efesios 5:23 es contundente, porque el esposo es cabeza de su esposa, tal como el Cristo es cabeza de la congregación. O sea, Cristo como cabeza de la congregación es el novio, es la novia o la esposa de la congregación. Perdón, es el novio de la congregación. O sea, el novio es Cristo y la congregación es la novia de Cristo. Y eso lo muestran esos textos que tengo ahí en rosa, que son los de Apocalipsis, ¿no? Donde se habla de las bodas del Cordero y de que la esposa, que son esos 144.000, esa nueva Jerusalén celestial, ese que está en Sion, ya están listos para esa boda. Pero miren este texto que es el clave. 2 Corintios 11:2. Los prometí en matrimonio a un solo esposo, al Cristo. O sea, prometió a la congregación al Cristo. La congregación es la novia de Cristo. Y quiero presentarlos ante Él como una virgen casta. Entonces noten cómo esa virginidad es espiritual. ¿Por qué es una virginidad espiritual? Porque ellos no se han contaminado, ¿cierto? Con mujeres en sentido espiritual, como por ejemplo Babilonia la Grande. Entonces ahí vemos de que esa virginidad tiene que ser espiritual, ¿no? Ustedes pueden leer, por ejemplo, Juan 14:2, que da un detalle interesante, no lo voy a leer por tiempo, de cómo era el proceso de cuando el novio iba a recoger a la novia y se la llevaba a su casa. Entonces, así mismo, Jesús hace con la congregación. Cuando Él venga, se va a llevar su congregación, se va a llevar a su grupo de sellados y escogidos, que son la novia espiritual, se los va a llevar para el cielo. Entonces, por eso Él les dice que tengo muchas moradas y que vendré por ustedes. Y el Salmo 45:3 arroja el detalle de cómo este grupo de la novia espiritual, que es la congregación, reciben el título de hijos espirituales de Dios por ser engendrados. Pero ya ese tema de hijos espirituales lo quiero ya analizar en otro video o en otro tema, ¿no? Yo les había dicho ahora de que el tema, esa expresión primicias era muy importante. ¿Por qué? Vamos a analizar el tema de las primicias, de por qué son llamados primicias. Entonces dice el Apocalipsis 14:4 de que estos 144.000 fueron comprados de entre la humanidad como primicias. Santiago 1:18 dice que esos de la congregación cristiana serían primicias para también. Romanos 8:23 dice que ellos tenían las primicias del Espíritu. Entonces, las primicias siempre aluden a un grupo pequeño, a una recolección pequeña, una recolección adelantada, y eso podría compaginar muy bien con lo que dijo Jesús en Lucas 12:32, de que habría un rebaño pequeño. Pero lo de las primicias tiene aspectos todavía mucho más interesantes, ¿no? En eso 23:16 se habla de la fiesta de las primicias, que es también conocida como las fiestas de la cosecha o de los primeros frutos maduros, que era donde los israelitas recogían los primeros frutos y a eso se les llamaba las primicias. Después, más adelante, venía la cosecha total. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que en Hechos 2:1 fue precisamente en esa fiesta donde se empezaron a recoger las primicias, los que fueron sellados por el Espíritu. Entonces, al ser sellados en el Pentecostés por el Espíritu, eso va compaginando con los textos que vimos en Romanos 8:23 y Santiago 1:18, de que esos cristianos de la congregación cristiana primitiva eran sellados por el Espíritu, eran las primicias y fueron los primeros que hacen parte de ese grupo que va a reinar con Cristo. Pero hay más todavía sobre este tema de las primicias, esto no termina acá. Noten cómo en Israel habían tres fiestas principales. La primera era el 16 de Nisan, donde se mecía una gavilla como primicia de la cosecha de la cebada, una sola gavilla. Esta gavilla claramente representa a Cristo, que precisamente resucitó ese día. Entonces dice en 1 Corintios 15, 20, 23, Cristo como primicias y después los que les pertenecen. Después viene la segunda fiesta, que es en el día 50 después, 50 días después, que es el Pentecostés, el 6 de Sivan, que es la cosecha del trigo, y es donde se recogían las primicias. Entonces, ahí ese grupo de las primicias son los cristianos sellados por Espíritu, que van a reinar con Cristo, que ya hemos identificado con los 144.000. Y después hay otra tercera fiesta que ya es para la cosecha total, que correspondía a la fiesta de las cabañas,
donde se hacía la cosecha total. Y esto va a representar un grupo que veremos más adelante en otro video. Apocalipsis 7:9. Después de esto había una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Entonces, aquí claramente en estas tres fiestas de Israel se ven tipificadas o tipificados tanto a Cristo como la gavilla que resucitó ese día, el 16 de Nisan, a los cristianos ungidos, escogidos y sellados, y después a la gran muchedumbre que es la cosecha total. Entonces, es realmente un drama profético, una especie de esquema espiritual que es fascinante y que nos ayuda a entender bien que hay un grupo que son los 144.000 que van a reinar sellados y escogidos, y que hay otro grupo que es la gran muchedumbre de personas que nadie puede contar, o la gran multitud como traducen otras Biblias. Y ese es el tema para nuestro próximo video. Los invito a que lo analicemos próximamente. Apreciados amigos y hermanos, este tema es una continuación del anterior. En el anterior habíamos definido, habíamos hecho un análisis acerca de los 144.000. Entonces definimos cosas como si el número era literal, si eran israelitas naturales o eran una mezcla entre los gentiles y los judíos, los convertidos en el cristianismo, y de dónde, digamos, provienen estos 144.000. Pero entonces vamos a pasar a un segundo tema, ¿cierto? Que es como con la contraparte del tema de los 144.000, que es el de la gran muchedumbre. Pero yo he querido, antes de meterme en las aguas profundas y mansas del tema de la gran muchedumbre, primero crear una base conceptual que tiene que ver con lo siguiente. Como la Biblia habla siempre de dos grupos, unos que serán reyes y otros que serán súbditos. Un grupo pequeño o un rebaño pequeño que reinará, y un grupo grande, incontable, que serán súbditos. Entonces yo he querido que analicemos este tema a profundidad antes de meternos en el tema de la gran muchedumbre, ¿no? Porque es bien conocido que nosotros hablamos de una esperanza celestial y una esperanza terrenal. Entonces cabe la pregunta, ¿la Biblia habla solo de la esperanza celestial o solo de la esperanza terrenal, o de ambas? Entonces eso es lo que vamos a definir cuando hablemos de estos dos grupos también. Por eso hablamos de dos grupos y dos destinos. Unos para reinar, cuyo destino es reinar con Cristo, y otros cuyo destino es ser súbditos de ese reino. Lo interesante es que, a pesar de que se hable de esperanza celestial y esperanza terrenal, todos los dos grupos tienen la misma esperanza única, que es la de la vida eterna, y hacen parte de un solo rebaño, que es el rebaño de Dios o el pueblo de Dios. Pero entonces nos interesa saber si realmente la Biblia define que hay dos grupos, porque recordemos que algunos piensan, por el video pasado, algunos piensan que tanto los 144.000 como la gran muchedumbre en realidad son la misma iglesia y son el mismo grupo. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces vamos a empezar a analizar los esquemas que yo he preparado. Son 10 pruebas. La primera es los santos del Supremo en frente de gobiernos y naciones. Entonces, aquí en el libro de Daniel capítulo 7 vemos que se habla de un grupo muy especial, que son los santos del Supremo, y se especifica muy bien cuál es la misión o cuál es el destino que ellos tendrán, que es el de reinar. Recibirán el reino, poseerán el reino, y será para siempre, jamás, ¿no? De hecho, el versículo 22 dice que ellos tomarán posesión de ese reino. Cuando vamos al Apocalipsis, vemos ya unas imágenes mucho más concretas y concisas sobre esa toma de ese reino, sobre esos tronos que se ponen y sobre cómo ellos empiezan a reinar, pero eso lo iremos viendo más adelante. Por el otro lado está el otro grupo, en el mismo texto de Daniel, que es los gobiernos que servirán y obedecerán a estos santos del Supremo. Entonces, los santos del Supremo son un grupo que reina, pero también hay un grupo que será súbdito, que serán todos los gobiernos de la tierra. Vamos a ver más adelante que esos gobiernos básicamente significan naciones, y que servirán y obedecerán a los santos del Supremo. De hecho, una referencia muy, muy específica y que nos la podemos traer a colación es Apocalipsis 21:4, donde dice que las naciones caminarán gracias a su luz,
a la luz de aquellos que reinarán, y los reyes de la tierra llevarán a ella su gloria. Entonces, ahí claramente se ven los dos grupos tipificados. Pero bueno, vamos a seguir viendo ahora una segunda prueba. A ver, que no sé ni dónde ubicarme, quedó muy saturado este cuadro. Entonces, la segunda prueba tiene que ver con el texto de Zacarías 8:23, donde se profetiza que 10 hombres de todos los idiomas y las naciones se agarrarían con firmeza de la túnica de un judío. Entonces, cuando analizamos en el Nuevo Testamento qué significa ya un judío en el pueblo cristiano, vemos de que ese judío ya es en sentido espiritual. Ya es un Israel espiritual, el Israel de Dios. Eso lo explicamos muy bien en el video pasado. Y después vemos en el Apocalipsis 7:4 que ese Israel de Dios, ese esquema israelita de tribus israelitas, pero ya espirituales, son esos 144.000. Entonces ahí ya esas conclusiones las habíamos sacado anteriormente. Ahora, ¿cuál es el otro grupo? Si el judío representa a ese Israel de Dios, ¿a quién representan esos 10 hombres de todas las naciones y de todos los idiomas? Bueno, en la Biblia el número 10 significa plenitud, o sea, significa un total de algo. Entonces podemos concluir, inclusive en base al mismo texto de Zacarías, el versículo anterior, el contexto es muy importante para nosotros poder llegar a un entendimiento cabal de lo que dice la Escritura. En el 8:22 dice que pueblos y naciones poderosas vendrán a buscar a Jehová. Entonces, si pueblos y naciones buscarán a Jehová y después a continuación nos dice lo del versículo 23, sabemos de que el segundo grupo se conforma por pueblos todos los pueblos y las naciones de todo el mundo. Y la referencia clave aquí es Apocalipsis 7:9, donde se habla de una gran muchedumbre de todos los pueblos y las naciones. Entonces es claro el concepto de que en el Apocalipsis esta gran muchedumbre son esos 10 hombres que se acercan al judío espiritual, que son los 144.000. Incluso hay un detalle que a mí me parece ponderable, muy interesante, que es el de Éxodo 12:37, donde dice que los israelitas eran unos 600.000 hombres, aparte de las mujeres y niños. Y dice el versículo 38, con ellos también salió una multitud de todo tipo de personas. Entonces, aún en este texto de la salida de la nación de Israel del Éxodo, se ven tipificados los dos grupos, los judíos y una gran multitud de personas. Entonces eso nos lleva a entender también lo que dice Apocalipsis sobre los 144.000 y la gran multitud o la gran muchedumbre. O sea, es que es maravilloso, es emocionante ver cómo la Biblia, como un rompecabezas, va encajando todas sus piezas y poco a poco nos va dando un panorama general y un entendimiento grande acerca de estos temas. Bueno, ahora para la tercera prueba vamos a hablar de un personaje muy especial, que es Abraham. ¿Por qué? Porque en Génesis 12:3 se dice que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de él. Y resulta que en el caso de Abraham es la tercera prueba donde vemos también dos grupos. Entonces, un grupo es el de la descendencia de Abraham. En Génesis 22:18, precisamente se le dice a Abraham que por medio de su descendencia serían bendecidas todas las naciones. Entonces, habla de la descendencia de Abraham y habla de las naciones. Entonces, la descendencia de Abraham, ¿cuál es? Gálatas 3:16. Y a tu descendencia, refiriéndose a uno solo, que es Cristo. Pero entonces, hasta ahí diríamos, bueno, la descendencia entonces solo es Cristo. Pero el apóstol Pablo en el versículo 29 dice que aparte de Cristo también se añade como parte de la descendencia a aquellos cristianos que son herederos del reino, herederos de la promesa. Entonces, los cristianos que van a reinar con Cristo también hacen parte de esa descendencia prometida. Entonces, ahí tenemos un grupo, el grupo de la descendencia de Abraham. ¿Y el otro grupo cuál es? El otro grupo son las naciones de la tierra que serían bendecidas. Nos lleva a Apocalipsis 21:24, donde dice que las naciones, nuevamente el texto que ya habíamos leído, caminarán gracias a su luz y los reyes de la tierra llevarán a ellas su propia gloria. Entonces tenemos claramente hasta esta tercera prueba que hay dos grupos, ¿cierto?, tipificados en la Biblia. Yo le hice un seguimiento a eso de las naciones en el Apocalipsis. A ver dónde me hago que no estorben. Bueno, en el Apocalipsis yo hice un seguimiento de ese asunto de las naciones, ¿no? Porque estamos hablando de que es el grupo grande, el grupo de súbditos. Y si ustedes ven esos textos que yo recopilé, se van a dar cuenta de que esas naciones no solo están sirviendo a Dios como súbditos y están siendo súbditos de ese reino del Rey Jesucristo y de los correinantes que son los 144.000,
sino que también el detalle es que esas naciones siempre están en la tierra, aún en el milenio y aún después del milenio, siempre están en la tierra y reciben bendiciones desde el cielo, desde la Nueva Jerusalén, desde los 144.000 que reinan. Entonces, las naciones nos aclaran que ese grupo está en la tierra. Vamos a la cuarta prueba de que hay dos grupos tipificados en la Biblia. El rebaño pequeño, que se menciona en Lucas 12:32. ¿Por qué es interesante este texto? Porque dice que a ese rebaño pequeño se le da el reino. Entonces, Jesús lo que está queriendo decir es de que a ellos se les da la gobernación o se les da la oportunidad de ser reyes y sacerdotes en el cielo con Cristo. Entonces, el rebaño pequeño son los que reinan. Hebreos 12:28 dice que ellos irían a recibir un reino, y Apocalipsis 1:6 dice que Dios hizo que fueran un reino. Entonces estamos hablando aquí de aquellos que reinan con Cristo. Ya en otros textos hemos visto de que son judíos espirituales, son la nación de Israel, son los 144.000. Y ahora vemos el otro grupo, el grande, las otras ovejas, que no son de ese redil, pero que hacen parte del mismo rebaño en el sentido de que todos los dos grupos están sirviendo a Dios en su pueblo, todos los dos grupos están en la misma congregación cristiana, son parte del pueblo de Dios. Pero uno se encarga de reinar en el cielo y el otro se encarga de ser súbdito en la tierra. Quinta prueba. La quinta prueba es hijos de Dios. En Romanos 8:15 se habla sobre esos hijos de Dios que son adoptados espiritualmente como hijos, ¿cierto? Reciben un espíritu de adopción por medio del Espíritu Santo y se hacen, según el versículo 17, herederos de la promesa, herederos del reino y coherederos con Cristo. Entonces nos van, ¿cierto? De soslayo podemos mirar las explicaciones anteriores y nos vamos dando cuenta de que esos hijos de Dios son esos mismos judíos espirituales, ese mismo Israel de Dios que hemos estado mencionando. O, en pocas palabras, según Daniel en la primera prueba, los santos del Supremo, ese grupo especial que va a reinar. Y resulta que Romanos 8 nos habla del otro grupo, que es en el versículo 19, se le llama la creación, que espera con expectación la revelación de este primer grupo. Entonces, el segundo grupo, que es la creación, está esperando la revelación de este primer grupo. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando este primer grupo sea revelado como reyes y sacerdotes desde el cielo, la creación obtendrá liberación aquí en la tierra, ¿cierto? Y obtendrá esa misma libertad que tienen los hijos de Dios, aquellos que son adoptados como hijos espirituales. Ahora, hay un error típico en las personas que nos acusan y dicen que nosotros creemos que la gran muchedumbre no son hijos de Dios, o que nosotros los que no participamos de ese sellamiento no somos hijos de Dios. Eso es falso, totalmente falso. Este primer grupo son hijos de Dios como adopción en sentido espiritual por el Espíritu Santo, por un sellamiento del Espíritu Santo para ser reyes y coherederos con Cristo. Pero no significa que los demás no seamos hijos de Dios en otro sentido. Somos hijos de Dios al ser creación de Dios, al adorar también a Dios como nuestro Padre y a seguirlo como nuestro Dios. Entonces, también somos hijos de Dios, pero no en el mismo sentido que este primer grupo. Eso hay que tenerlo muy en claro. Más adelante de pronto pueda hacer un video o una explicación más detallada de este asunto. Bueno, vamos para la sexta prueba antes de que nos devore el tiempo con sus garras. La Nueva Jerusalén es el grupo el primer grupo aquí. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 21:2, ahí Juan está mostrando a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y dice que ya está preparada como una novia arreglada para su esposo. Entonces, la Nueva Jerusalén es la novia de Cristo. ¿Y quién es la novia de Cristo? La novia de Cristo o la esposa de Cristo son esos cristianos de la congregación ungida. Son aquellos cristianos que han sido sellados por el Espíritu. Por eso dice que ha llegado la boda del Cordero y ya está lista su esposa. O sea, la congregación cristiana, ungida por Espíritu. Y ahora está el otro grupo, al lado de la Nueva Jerusalén, que son las naciones. Nuevamente salta a colación, traemos a colación Apocalipsis 21:24, que ya habíamos mencionado. Pero también está Apocalipsis 21:9. Que dice: ven, te voy a mostrar la novia, la esposa del Cordero, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén. Entonces, la Nueva Jerusalén es aquella novia de Cristo, la congregación cristiana ungida, mientras que las naciones son el otro grupo, y ya vimos que son súbditos en la tierra. Entonces, vamos ya ahí con la sexta prueba. Séptima prueba.
Aquí vamos rapidito para que no se haga muy largo el video. Y a mí me gusta mucho usar estos esquemas visuales porque me parece que son más didácticos y pueden ayudar a que se nos quede más en la mente esta información. Además, cualquier persona de ustedes, ¿cierto? El que lo desee hacer, puede usarlos para tomarle una captura y usarlos para cualquier conversación que tengan con otra persona. Entonces aquí también vemos dos grupos en la séptima prueba, que es Efesios 1:19, cuando se dice que Dios se propone establecer, o Él mismo se propuso establecer, una administración en los tiempos fijados para reunir todas las cosas en Cristo. Entonces noten lo que dice a continuación el texto, habla de dos grupos, las cosas en los cielos, lo que está en los cielos, y las cosas que están en la tierra. Entonces se habla nuevamente, de una administración en el cielo, pero también una administración en la tierra. ¿Cómo reforzamos eso? Con Mateo 6:10, que es la oración del Padre Nuestro, donde Jesús dice que se haga la voluntad de Dios en el cielo, pero que también se haga la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, noten cómo la Biblia siempre nos habla de dos grupos para que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, un grupo que reinará y otro grupo que será súbditos. Entonces ahí se habla de ambas administraciones. Porque hay que tener en cuenta que en la tierra también habrá una administración. O sea, de hecho hay un texto de Isaías que dice que algunos serán príncipes en la tierra, gobernarán en la tierra, porque no puede haber pueblo de Dios sin gobierno, pueblo de Dios sin dirección y guía. Entonces, octava prueba, Santiago 1:18 y Apocalipsis 7:9. ¿Por qué quiero traer esta prueba que me parece tan interesante? Porque en la nación de Israel habían tres fiestas grandes. Yo ya había explicado en el video anterior que la primera representa la de la gavilla, la mesía de la gavilla representa a Cristo, porque precisamente se celebraba el día que resucitó Cristo. Y después se dice que Cristo es la primicia, esa primicia. Pero entonces vamos a concentrarnos en las dos siguientes fiestas, que es la del 6 de Sivan, que es la del Pentecostés, ¿cierto? Conocida como la fiesta de la cosecha, que es de las primicias del trigo. Entonces se sacaban los primeros frutos y esos primeros frutos representaban esa fiesta. Entonces es muy interesante y llamativo el hecho de que en el Pentecostés precisamente se traigan las primeras primicias, que son aquellos 120 discípulos que fueron, digamos, que fueron sellados por el Espíritu Santo. Entonces ahí está el primer grupo del cual siempre hemos hablado, ¿no? El grupo que reina, que es sellado, que está con Cristo en los cielos y que serán los 144,000. Pero después está el otro grupo que representa la otra fiesta, que es la del 15 al 21 de Tanín, una semana, la fiesta de las cabañas, que era la cosecha total, ¿cierto? La cosecha final. Entonces esa cosecha representa la gran muchedumbre, porque representa la cosecha total. Y vamos a traer aquí unos detalles, ¿no? Hablemos primero de las primicias, el que representa la fiesta del Pentecostés. Vemos aquí en varios textos, aquí a mi izquierda, cómo aquellos cristianos ungidos por Espíritu Santo, adoptados como hijos espirituales, representan esas primicias, ¿cierto? Representan esos primeros frutos. Y vemos cómo en Éxodo 23:16 se habla de esa fiesta de esos primeros frutos, que es en la fiesta del Pentecostés. Entonces, la misma Biblia nos está explicando que esos primeros frutos son aquellos cristianos sellados por Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés y muchos más de ahí en adelante. Pero ahora vamos a ver el otro grupo. Ya habíamos visto de que hay otra fiesta, que es la fiesta de las cabañas, o el Sukkot, como se conoce en Israel. Ese se muestra en Deuteronomio 16:13, donde se habla de que sería la fiesta de toda la producción, toda la cosecha. Y toda esa cosecha representa entonces aquella gran muchedumbre. Pero hay un detalle en el texto de la gran muchedumbre que nos confirma. Nos confirma que esa gran muchedumbre representa toda la producción. Y es que en la fiesta de las cabañas, como ustedes ven en Levítico 23:40, se dice que el primer día recogerán hojas de palmera y ramas de árboles frondosos. Y en la gran muchedumbre se ve que llevaban hojas de palmera en las manos. Entonces la gran muchedumbre está representando claramente esta fiesta, ¿no? de las cabañas. Entonces vemos cómo la Biblia tiene algo que es profundo y maravilloso, que es que en el Antiguo Testamento hay una sombra de muchas cosas que después espiritualmente se convierten en realidades grandiosas y nos ayudan digamos, a apreciar más estas verdades bíblicas que estamos viendo. Y vamos a ver la prueba número 9. Si hay reyes, hay súbditos.
Entonces vamos a hablar de los dos grupos. Primero el grupo de los reyes. ¿Cómo sabemos de que en la Biblia se habla de un grupo que serán reyes y sacerdotes para Cristo? Aquí están todos los textos. Ya es algo que he mostrado anteriormente, cómo ellos se sientan en tronos, cómo se les llama a los santos que recibirán el reino. Recordemos que son aquel grupo que vivimos como santos del Supremo. Son comprados de toda nación, pueblo y reino y reinarán sobre la tierra, dice Apocalipsis 5, 9 y 10, lo que nos confirma de que no son solo judíos, sino también gentiles. Recordemos la ilustración del olivo, donde hay ramas de acebuche que se añaden a las ramas naturales que son judíos. Las ramas de acebuche son gentiles. Entonces, miren, ¿no? Hay prueba clara en la Biblia de que hay un grupo que reinará, pero también hay prueba clara de que habrá un grupo que serán súbditos de esos gobernantes. Entonces ya vimos cómo se habla de que los santos del Supremo tendrán súbditos que les servirán y obedecerán. Se habla en 1 Corintios 6:2 donde estos sellados, ungidos y escogidos van a juzgar al mundo. Y en Apocalipsis 5:10 es más específico todavía, es más detallado, porque dice que ellos reinarán sobre la tierra. Entonces, las personas que están en la tierra recibirán esa gobernación desde el cielo. Y otros textos que me parece que es bueno traerlos en este momento para recordarlos, es el Salmos 72:8, donde dice que el reinado de Cristo, proféticamente, el reinado del Mesías, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces, aquí esto refuta totalmente aquella idea de que no habrán súbditos en la tierra o de que la tierra será totalmente destruida. Y todos los reyes se inclinarán delante de él y todas las naciones le servirán. Salmo 2.8 dice que también a ese Mesías, a ese Cristo, a ese ungido de Jehová, se le daría herencia, como herencia a los confines de la tierra, como propiedad. Entonces, qué curioso sería, pues irónico, ¿no? Sería una verdadera contradicción que al ungido, al Mesías de Dios, se le dé como herencia a los confines de la tierra, pero después se le destruya la tierra. Entonces no tiene nada de raro. Es como si usted le dieran una casa, pero se la demolieran al día siguiente. Entonces, qué irónico sería eso. Sería una verdadera catástrofe, ¿no? Que usted reciba una herencia, una casa como herencia, una finca como herencia, y que al otro día se la destruyan. Entonces no tiene lógica. Lo lógico es que si el Mesías o el ungido de Dios recibe como herencia los confines de la tierra y como propiedad, pues esa tierra va a continuar por toda la eternidad bajo su gobernación. Y la última prueba, que es ya el culmen, ¿cierto?, de todo lo que estamos analizando, de que hay dos grupos confirmados, que es el primero, 144.000, un grupo definido, eso lo vimos en el video pasado, versus otro grupo que es un grupo incontable, indefinido, de una cantidad de millones y millones de personas que no se pueden contar. Entonces, tenemos ya 10 pruebas de que en la Biblia hay dos grupos, un grupo que reinará y otro grupo que será súbdito. Entonces, ¿y dónde? Un grupo reinará en el cielo y otro grupo será súbdito en la tierra. Hemos mostrado prueba abundante de ello. Pero entonces, ahora sí estamos preparados para pasar al siguiente análisis, al siguiente video, que es el de la gran muchedumbre. Entonces, los espero